Hola queridos hermanos, preguntaban ahí en las bancas si iban a vender terremoto el domingo, Caro. ¿No? No va a haber. Así que para que traigan su... no, mentira, no escuchen esas ideas. Buenos días hermanos, gusto saludarles, les saludo en el amor del Señor, les doy un gran abrazo y feliz de verles aquí, a pesar de la lluvia, ¿cierto? Porque la tentación es grande de quedarse en la camita ahí, prender la tele y compartir la iglesia desde ahí, desde el calor de la camita, ¿cierto? ¿No se sientan mal los que están en casa? También estamos compartiendo con ustedes, así que disfrútenlo también. Pero rico ver cuando a pesar del clima, de la lluvia, podemos reunirnos, porque el Espíritu de Dios nos une y nos hace esforzarnos. Que sea que sin otra cosa el Espíritu del Señor nos mueve, ¿cierto? Un día domingo temprano con frío, el Espíritu de Dios está aquí, hermanos queridos. Bueno, ya escuchamos el texto, ¿cierto? Hoy día vamos a hablar un tema que se llama cuidado con las idolatrías. Yo estaba viendo ahí mientras la Caro leía si veía algún lobo vestido de oveja por ahí. No pude detectar alguno, pero ahí vamos a ver más adelante a ver si el Señor nos habla hoy día desde su palabra. El capítulo 7 del Evangelio de Mateo, algunos dicen que es el capítulo ya de cierre, ¿cierto?, del Sermón del Monte. Y justamente desde el versículo, bueno, nosotros leímos del 15 en adelante, pero desde el versículo 13 en adelante nos empieza a decir ya así como, escoge la puerta correcta, ¿cierto? Tienes que andar por la puerta estrecha, ¿cierto? El camino angosto, no el camino ancho, eso es muy fácil. Tienes que escoger la puerta correcta, es decir, toma una decisión. O sea, en tu vida tiene que ser de decisiones, tiene que ser de convicciones, tienes que elegir el camino por donde transitar en la vida. Eso es algo importante. Ya este capítulo nos está diciendo algo tenemos que hacer, en la parte práctica, ¿cierto? En la parte práctica, ¿qué tenemos que cambiar en nuestra vida? ¿Qué cosas de nuestra conducta tienen que cambiar? ¿Qué decisiones tenemos que tomar? Entonces ya nos está invitando a elegir la puerta donde debemos transitar. ¿Cuál escoge usted? ¿La ancha o la angosta? Y usted responde al Señor, ¿cierto? Ahora hay una frase muy bonita que yo la escuché alguna vez del pastor Josué y después siempre la repito en mis clases, se la digo a los niños y la parafraseo un poquito. Es de Blaise Pascal. ¿Ustedes conocen a Blaise Pascal? ¿No? ¿No se acuerdan de sus clases de matemática o de física? ¿Cierto? Es un físico, matemático y filósofo. Y él decía una frase que dice más o menos así. Dice que en el corazón de todo ser humano existe un vacío que tiene la forma de Dios. Y que ese vacío solamente lo puede llenar Cristo. No lo puede llenar ninguna cosa creada, solamente Cristo. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos queridos? Quiere decir que el ser humano, por esencia, tiene la necesidad de creer. Nosotros venimos con el chip de la fe, así yo le digo a mis estudiantes, venimos con el chip de la fe incorporado, es decir, todos nosotros, inconsciente o conscientemente, depositamos nuestra fe, nuestra confianza en algo, en otra persona, en nosotros mismos, en algún ídolo, incluso en el dinero. Todos nosotros tenemos ese chip de la fe. Todos nosotros necesitamos creer en algo. El ser humano fue creado para creer, fue creado para adorar, fue creado para relacionarse íntimamente con Dios y entregarle toda nuestra vida y devoción. Pero ojo, porque a pesar de que tenemos ese chip incorporado, si no declaramos que Jesús es el Señor de nuestra vida, nosotros vamos a adorar a cualquier cosa menos a Dios. Si nosotros no declaramos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, nuestra fe va a estar depositada en cualquier cosa menos en Dios. Y eso pasa, hermano. Todos nosotros estamos en este momento depositando nuestra confianza en algo o en alguien. ¿Dónde estás depositando tu confianza? Esa es la pregunta que queremos hacer hoy día. El pasaje que
que leyó nuestra hermana Carito nos confronta en nuestras relaciones, ¿cierto? En nuestras relaciones con estos falsos profetas. Estos falsos profetas que para este efecto va a significar todo aquello que nos confunde o engaña, ¿ya? ¿Qué confunde o engaña? Esa satisfacción de llenar ese vacío. Esa satisfacción de que esa necesidad se vea respondida. Esa necesidad de depositar nuestra confianza. Esos son los falsos profetas en nuestra vida. ¿Son personas? Sí, pueden ser personas. ¿Están en medio de nosotros? Pueden estar en medio de nosotros. ¿Son cosas también que nos engañan? También hay cosas que aparentan ser buenas, pero son malas. Y vamos a estudiar el texto, hermanos, en algunos puntos. Primero, vamos a ver en el versículo 15. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Una primera realidad que nos enseña Jesús en esto es que existen los falsos profetas, ¿ya? O sea, existen, no es que supongamos esto, ¿cierto? Son una realidad desde el principio. Desde siempre han existido, se les han conocido como los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, ¿cierto? Y si bien son sumamente malos, algún aporte han traído a nuestra iglesia. ¿Cuál dirá usted? Porque a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto? Ellos nos han ayudado a nosotros a estar atentos. Ellos nos ayudan a estar atentos y nos dicen, tienes que estar atento porque hay falsos profetas. Y eso nos motiva y nos desafía a buscar siempre la verdad, siempre la verdad. Ese ha sido su pequeño pero importante aporte, ¿cierto? Y una segunda realidad de estos falsos profetas es que ellos efectivamente distorsionan la realidad. Y no solo la distorsionan, sino que engañan y hacen daño. Los falsos profetas aparentan ser buenos, incluso en mensajes de esperanza, de bondad, de paz. Hablaban en el nombre de Jesús, ¿cierto? En tu nombre hicimos estas cosas. Pero distorsionan la realidad, distorsionan la verdad y producen un daño tremendo en nuestras vidas, en nuestras comunidades. Un falso profeta puede destruir tu vida. Por eso tienes que estar atento. ¿En dónde depositas esa confianza? ¿En dónde estás depositando tu corazón? ¿A quién le estás creyendo hoy en día? ¿A quién le estás creyendo? Aquellos lobos rapaces no buscan más que destruir, son sumamente peligrosos y dañinos. Mientras el buen pastor cuida y alimenta a su rebaño, un falso profeta, ¿qué hace? Lo debilita, lo divide, lo engaña, lo destruye. Hay que tener mucho cuidado porque ellos están vestidos de ovejas. Es decir, aparentan ser buenos. Pueden ser muy simpáticos. A veces se disfrazan de ideologías. A veces se disfrazan de cosas materiales que son atractivas para nuestro ser, que parece que van a suplir una necesidad, ¿cierto?, que tenemos. Pareciera que la van a suplir, que es todo lo que necesitamos. Pero no, ellos solamente nos quieren engañar. Y muchas veces esos falsos profetas se transforman en nuestros ídolos, a quienes adoramos, veneramos. Y usted dirá, no, mi único ídolo a quien yo adoro es Jesús. Amén, que sea así. Pero en la práctica, hermano, en la práctica, ¿a quién veneramos? Yo quiero contarles una infidencia hoy día. ¿Me permiten? ¿Sí? ¿Están seguros? Les quiero contar una infidencia, pero que quede aquí nomás, ¿ya? Por favor, corten la grabación. Que quede entre nosotros. Yo pidiendo consejo para esta prédica, ¿cierto? Hablé con mi esposo, que es el sacerdote de nuestro hogar.
hablé con mis papás pidiéndole consejo, porque dije, me di cuenta, saben que no me había dado cuenta, pero pucha, me colocaron justo a predicar el 10 de septiembre, un día antes de una fecha muy importante para nosotros como familia, porque está de cumpleaños nuestro sobrino Javier. Está de cumpleaños Javierito, sí, Javierito, un saludo, va a estar de cumpleaños mañana. Pero también en lo político y en lo social, ¿cierto? Es una fecha de mucha tensión. Hoy día estamos viviendo ambientes tensos. Entonces yo dije, chuta, tendré que hacer alguna alusión. ¿Por qué me habrán puesto a mí ahí? Soy la que tiene menos experiencia en esto de las prédicas. ¿Tendré que decir algo? Entonces yo le pregunté a mi esposo, me dijo, no. Me dijo, no, mejor no digas nada. Y yo le conté después a mi papá, le dije, ¿saben qué? Yo lo que quiero hacer es poner una foto de un sujeto A y un sujeto P. Y decir, ¿cuál es tu ídolo? Esa era mi idea. Pues ¿saben qué me dijeron mis papás? Adivinen. No lo haga. No lo haga. Así que no lo voy a hacer, ¿ya? Pero hubiese sido una linda reflexión, ¿cierto? Porque hoy día incluso idolatramos a personas, incluso dándole figuras mesiánicas. Pero nuestro único Salvador es Cristo. Nadie más que Cristo. Nuestro único Salvador es Cristo. Y entre paréntesis, respecto a este momento histórico, ¿cierto? Bienaventurados los que son pacificadores, hermanos queridos. Nosotros tenemos que buscar la paz y la unidad en todo escenario. Ese era un paréntesis. No le cuenten a nadie, ¿ya? Por favor. ¿Cuáles son los lobos vestidos de oveja en tu vida? A ver, ¿cuáles son aquellos líderes? ¿Cuáles son aquellos ídolos? Pueden ser líderes también, ¿cierto? Con los que estás intentando llenar ese vacío. ¿Cuáles son aquellos líderes? Esa es una primera pregunta que queremos dejar. Lobos vestidos de oveja. Lo segundo que nos trata el texto, ¿cierto? ¿A qué nos invita el texto? De los versículos 16 al 20. Nos dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Parece trabalengua, ¿cierto? Lo leemos. Quiero que vayamos contando, por favor, que me ayuden. ¿Cuántas veces se repite la palabra frutos? Por sus frutos los conocerán. Una. ¿Acaso recogen uvas los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo el árbol que no tiene buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Ustedes saben que cuando los escritores de la Biblia escribían y querían dar énfasis en algo, ¿qué hacían? Lo repetían. ¿Cuántas veces está aquí? 7 veces. Hoy 7 es el número de la perfección. ¡Wow! Me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta. 7 veces repite. ¿Será importante? Claro que es importante. Esta es la clave, hermanos queridos. Esta es la clave. Pasamos del miedo de no reconocer a los lobos vestidos de oveja al medio para reconocerlos. ¿Cierto? Por un lado, estar atentos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos lobos vestidos de oveja? Pero por otro lado, aquí Señor Jesús nos dice, esta es la clave. Aquí está el medio para reconocerlos. Por sus frutos los conocerán. Para preparar este sermón, ¿cierto? Me apoyé de un libro que se llama El Sermón del Monte, que es muy bueno, de John Stott. Así que él hace una propuesta bien interesante que quiero compartirles hoy día. Respecto a cómo podemos ver los frutos en estos falsos profetas. El primer fruto que podemos ver es el que revela su verdadera identidad. ¿En qué? En el carácter y en la conducta. Es decir,
Para nosotros poder evaluar si estamos enfrente de un verdadero profeta, tenemos que ver su carácter y su conducta. ¿Y cuál debería ser el carácter de un verdadero profeta? ¿Cuál creen ustedes? ¿El mío? ¿El de Pastor Marcelo? Amén, dice. ¿Cuál sería el carácter que debiera tener? El de Cristo, ¿cierto? El de Cristo. Lo que más adelante Pablo revela como el fruto del Espíritu, ¿cierto? ¿Recuerdan Gálatas 5:22? ¿Quién se lo sabe de memoria? En cambio, el fruto del Espíritu es... Y dominio propio, ¿cierto? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, yo no me lo sé de memoria. Bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, ¿cierto? Ese es el carácter de Cristo. Ese es el carácter de Cristo. Entonces, primer tip, el carácter y la conducta. ¿Cómo está su carácter y su conducta, hermanos queridos? ¿Cómo es el carácter y la conducta de aquellos que ustedes siguen, de aquellos ídolos que hay en su vida? ¿O a quién están siguiendo? Un segundo fruto es la enseñanza real del hombre. Y aquí recordemos el versículo de Mateo 12:34. Dice así: camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cierto? Este es un versículo que también ocupamos a veces. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está hablando tu boca? ¿A quién estás escuchando palabras? ¿A quién le estás dedicando tiempo para escuchar sus palabras? ¿Cuáles son los ídolos a los que hoy día tú le entregas parte importante de tu jornada, de tu rutina para poder escuchar, para poder reflexionar? Hoy día están los podcasts, ¿cierto? Entonces uno va a ducharse y pone en el altavoz el podcast, o va en la micro o en el auto y pone el podcast, o va a salir a correr, que yo, si Dios quiere, este año, si sale a correr, va a escuchar el podcast. ¿A qué le estamos dedicando tiempo? Yo no voy a decir lo que le dedico porque escucho un podcast que hablan puras leceras. ¿A qué estamos dedicando tiempo? ¿A qué está dedicando tiempo usted para escuchar esa palabra? ¿Cuáles son los profetas que ustedes siguen hoy día? ¿Serán falsos? De la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que tener ojo a quien escuchamos. Una tercera prueba, propone John Stott, ¿cierto? Es en relación a la influencia que tienen. Tenemos que preguntarnos qué efecto tiene su enseñanza en los seguidores. ¿Cómo son aquellos que le siguen? ¿Cómo son aquellos que le siguen? Incluso ideologías, hermanos. Ideologías. La palabra de Dios no es una ideología. Para nuestras vidas es verdad. Para nuestra vida es verdad, realidad, convicción. Es la roca, es el fundamento. Pero hoy día hay muchas ideologías que también a veces simpatizamos con ellas, ¿cierto? A veces podemos estar de acuerdo, nos atraen un poco. Pero ¿cómo son aquellos que siguen estas ideologías? ¿O cómo son aquellos que siguen a estos falsos profetas? Ese es otro tips para identificarlo. Ahora, ojo, hermanos queridos, que tener el carácter de Cristo es un proceso a veces de toda la vida. Es un proceso que dura toda la vida tener el carácter de Cristo. Por eso también tenemos que tener cuidado para nosotros poder juzgar, ¿cierto? ¿Quién está siendo un verdadero profeta o un falso profeta en nuestra vida? Tenemos que conocerlo realmente. Tenemos que darle a conocer. Tenemos que ser un poquito lentos en hablar, ¿cierto? Y bastante audaces, suspicaces en mirar con atención
para que no estemos por la vida, ¿cierto? Este falso profeta, este también, juzgando así, ¿cierto? El Señor no nos envía eso. Tenemos que estar atentos a aquellos que usan la palabra de Dios para engañar a otros y para destruir vidas. Y tenemos que estar atentos a aquellas cosas que también intentan llenar ese vacío que todos tenemos, pero que solamente se puede llenar con la presencia de Dios en nuestras vidas. Para eso tenemos que estar atentos. Tenemos la responsabilidad de probar al maestro, ¿cierto?, por lo que se enseña, por lo que enseña, por lo que hace, por lo que dice. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Qué enseñan? ¿Qué te invitan a hacer? ¿Qué te invitan a decir? Hermanos queridos, la verdad edifica la iglesia. La verdad de Cristo edifica la iglesia. Todo lo que no sea la verdad de Cristo destruye. Todo lo que sea el error, una verdad distorsionada, destruye. Dios edifica tu vida, pero un ídolo te va a llevar a la destrucción. Un tercer punto que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana es en relación a los versículos 21 al 23. Yo le he puesto que tú sí seas así, ¿cierto? Que tú sí seas así. La Biblia nos invita a eso también. Los versículos dicen: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Hermano, ¿usted ha declarado que Jesús es el Señor de su vida? Si usted ha declarado que Jesús es el Señor de su vida, si hemos declarado que el Señor Jesús es el Señor de nuestras vidas, esta declaración no debe ir sola. Esta declaración debe ir acompañada de sometimiento a Él, de sometimiento a su voluntad, a su proyecto, a su propuesta. Si declaramos que Jesús es el Señor de nuestras vidas, debemos obedecer, porque en la obediencia va a haber fruto. Nuestros códigos para vivir la vida deben regirse a los códigos de nuestro Dios, no de los ídolos. Nuestra ética tiene que estar alineada a la ética de Dios, no a la de nuestros ídolos. Nuestra moral se rige a su moral. Nuestras prioridades se rigen por las prioridades que Jesús nos mostró. Nuestra vida tiene que rendirse al señorío de Cristo. Que no nos pase como a ellos, ¿cierto? Quienes hablaban en el nombre de Jesús, quienes liberaban demonios, quienes profetizaban en el nombre de Cristo, quienes hacían milagros, quienes quizás servían en el ministerio de alabanza, en el ministerio de jóvenes, en el ministerio de enseñanza, en el de servicio. Pero Jesús vio sus corazones y vio que eran hacedores de maldad, a pesar de que hablaban en el nombre de Él. Ellos llamaban a Jesús Señor, Señor, pero nunca se habían sometido al señorío de Cristo y nunca habían obedecido a la voluntad del Padre. Y Jesús es tajante en su respuesta, porque los que realmente conocen a Cristo hacen su voluntad. Y Jesús va a ser tajante en su respuesta. Si tienen tiempo después, lean Mateo 25, ¿cierto? Es un texto que nos habla sobre el juicio final. Ahí nos habla un poquito de los cabritos, ¿cierto? Y la oveja. Y la separación que hace entre ellos. ¿Cuándo te vimos y no te atendimos?
Y Jesús dice, todo lo que hiciste por esto de los más pequeñitos, por mí lo hiciste. Hacer la voluntad de Cristo, hacer la voluntad del Padre. Tenemos que someternos a su señorío, porque Jesús es tajante en su respuesta. Porque aquellos que hablan la verdad como si fueran dueños de la verdad, pero hacen lo malo, el Señor no los va a aprobar. Y no nos va a aprobar si lo hacemos así, queridos hermanos. Tendremos la libertad hoy de decir, tal como el salmista decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. ¿Tendremos esa libertad, hermano, de decirle al Señor que examine nuestro corazón? El desafío es grande y la palabra de Dios nos invita a todos nosotros a confrontarnos con nuestros ídolos, a tener cuidado con las idolatrías. Hermanos queridos, ya para ir finalizando, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor del universo, de la creación, ¿cierto? Coeterno, coexiste con el Espíritu y el Padre. Jesús es el Señor. Y eso es lo primero de lo primero. Lo primero es lo primero, que Jesús es el Señor. Decir cuidado con las idolatrías significa que ponemos algo en el lugar que le corresponde a Dios. Ese lugar de admiración, de relación, de adoración. Cuidado con las idolatrías, hermanos. ¿Qué estamos poniendo en aquel lugar que le corresponde a Dios? ¿Con qué estamos intentando llenar ese vacío que está en nuestro corazón? Porque le doy una noticia, no lo va a poder llenar. Ese vacío no lo va a poder llenar con dinero, con amigos, con un puesto de trabajo reconocido. No lo va a poder llenar con una familia perfecta, quizás. No lo va a poder llenar ni con un físico como el mío perfecto. No lo va a poder llenar, hermanos queridos, con nada de lo que puede ofrecernos este mundo. Ese vacío solamente se llena con la persona de Cristo en el corazón. Esto se trata de prioridades. ¿Qué es lo más importante para ti en este momento? Si pudiéramos pensar, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante para nosotros en este momento? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Será el Señor Jesucristo? Respóndalo usted, ¿cierto? El Señor conoce su corazón. En Gálatas 6:4 dice, pero que cada uno examine su propia obra. Y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Estamos invitados, queridos hermanos, a examinarnos. Por eso venimos aquí, ¿cierto? Por eso escuchamos palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como una lámpara que guía nuestro camino. Estamos en el mes de la Biblia, ¿cierto? Qué bonito. La palabra de Dios guía nuestro camino. Y en ese guiar tenemos que tener la capacidad de ver si vamos caminando por el camino correcto, de esta puerta estrecha, ¿cierto? La palabra de Dios ilumina este camino. Y en ese camino debemos examinarnos constantemente nuestro corazón, a ver cuál está siendo la prioridad en nuestra vida. ¿Cuál está siendo la prioridad? Y les voy a hacer algunas preguntas para que veamos en qué áreas podríamos nosotros tener ídolos. Por ejemplo, en tu imaginación, ¿con qué cosas soñamos despiertos? Soñamos quizás con ese crucero que vimos la otra vez que puso Alexander, ¿cierto? Cuando soñamos despiertos, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Un crucero, algo bonito, mucho dinero, algunas vacaciones exóticas.
algún estatus especial, fama. Algunos quieren fama o la aprobación quizás de otras personas. A veces buscamos la aprobación de personas específicas. ¿Por qué, hermanos queridos? ¿Dónde está tu atención? Cuando tenemos tiempo, quizás un ratito de ocio, ¿dónde ponemos nuestra atención? ¿Dónde nos concentramos más? ¿Cuándo nos concentramos más? ¿En qué momento todo nuestro foco, nuestra concentración y atención está ahí, dispuesto? ¿En qué momento? ¿Cuando leemos la Biblia, cuando oramos o cuando vemos la serie Grey's Anatomy, temporada 19? Vamos en esa. Todos tenemos cosas, ¿cierto? Pero ¿dónde está nuestra atención? Examina tus finanzas. ¿Dónde pones mayores recursos? ¿En qué inviertes más? ¿Dónde está tu dinero? Examina tu vida de oración. ¿Tenemos tiempo de oración aparte del de los alimentos? ¿Tenemos un tiempo dedicado al Señor de oración? Examina tus relaciones. ¿Cómo son tus relaciones? ¿Son relaciones que edifican? ¿Son relaciones saludables? Vimos la unidad pasada, ¿cierto? Relaciones sanas. ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cuáles son las relaciones a las que dedicas más tiempo? Quizás la relación con el teléfono, que puede ser nuestro ídolo también, ¿cierto? Que nos dice varias cosas como que si fueran verdad, como que llenaran ese vacío. Pero cuando pasan 40 minutos y nos damos cuenta que hemos perdido ese tiempo, ese vacío sigue estando ahí. Examina tus emociones. ¿Dónde estás involucrado emocionalmente? ¿A quién amas? ¿Dónde estás entregando ese amor que Cristo ha puesto en ti? Examina tus preocupaciones. ¿Qué es lo que te está quitando el sueño hoy en día? ¿Será un ídolo de tu vida? ¿Qué es lo que te está quitando el sueño hoy en día? ¿Será aquella preocupación más importante que la paz que nos puede brindar Cristo? Examina tu pasado y tu futuro. En el pasado nosotros podemos ver nuestra historia, ¿cierto? ¿Qué cosas cambiarías de tu historia? ¿Cuáles son tus mayores errores? Nuestra hija Emma nos hace preguntas profundas en la mesa. ¿Cuáles son tus errores, papá? Y eso conversamos cuando almorzamos. No sé por qué se le ocurre eso, pero nos desafía, ¿cierto? A evaluarnos. ¿Cuáles han sido tus errores? ¿En dónde has puesto tu confianza? ¿En dónde han estado tus ídolos en la vida? ¿Por qué te has equivocado? ¿Por qué? ¿Por qué seguiste a quién? ¿Por qué tomaste una decisión influenciado? ¿Por qué? Pero también examina tu futuro. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos? El Señor es grande en misericordia, hermanos queridos. Y miren lo que dice 1 de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hermanos queridos, hoy día tenemos una nueva oportunidad de arrepentirnos y de volver a Cristo, de volver a ponerlo en el lugar que le corresponde, que es ese lugar que llena ese vacío que solamente puede ser llenado por Él, por su presencia en nuestra vida. Nada más lo va a llenar, nada, nada, ni el dinero, ni un estatus, nada, hermanos queridos. Nada va a llenar ese vacío. Solamente Cristo en tu corazón. Solamente Cristo en tu corazón es la persona que va a llenar esa satisfacción. El único que te va a permitir vivir una vida plena, con gozo, a pesar de las circunstancias. Ningún ídolo, hermanos queridos, ningún ídolo va a poder llenar ese vacío. Tenemos que estar atentos a cuáles son las prioridades en nuestra vida, a quiénes estamos adorando, con quiénes nos estamos relacionando íntimamente.
y tengamos cuidado de que no sean ídolos que nos estén engañando y destruyendo nuestras vidas. Al contrario, busquemos al Señor por sobre todas las cosas y que Él sea nuestro único objeto de adoración, nuestro único objeto de una relación íntima, nuestro único objeto de devoción. Y ojo, que la otra vez hablamos igual, de no poner a Dios como un ídolo. ¿En qué sentido? A los ídolos nosotros los veneramos, los seguimos, los podemos admirar, pero no nos relacionamos íntimamente con ellos. Porque lo que ofrece Dios no lo ofrece nadie más. Nadie y nada más en esta vida. Solamente Dios va a llenar ese vacío, hermanos queridos, a través de una relación profunda e íntima contigo, que va a llenar todas las áreas de tu vida, todas las áreas de tu vida. Tú a lo mejor piensas y dices, ¿cómo será posible eso? Te invito a experimentarlo. Sigue a Cristo, acéptalo en tu corazón, toma decisiones, decide transitar por la puerta estrecha, decide entregarle tu vida, experimenta una vida con Cristo y después conversamos si esta es una verdad o no. Hermanos queridos, Jesús es el Señor y solamente Él puede brindar una vida plena en nuestros corazones. Te invito en esta tarde ya a entregarle tu vida a Él. Él es fiel y justo para perdonar. Necesitamos ser perdonados, necesitamos arrepentirnos y decir, Señor, te quiero tener como prioridad en mi vida. A ti es el único que quiero adorar. Necesitamos poner a Jesús como prioridad en nuestra vida. Le invito a orar, hermano querido, y que nuestro Padre nos bendiga. Amado Padre Celestial, tú eres fiel y justo. Y en esta tarde queremos entregarte nuestros corazones. Tú sabes lo que está pasando, Señor, en la vida de cada persona, porque tu Espíritu se mueve en nosotros. Señor, tú conoces la profundidad de nuestros pensamientos, conoces el detalle de nuestras emociones, Señor. Conoces la realidad de nuestras decisiones diarias, de nuestras rutinas, de nuestros tiempos, Señor, de nuestras mentiras que vivimos muchas veces, Señor. Pero queremos pedirte perdón en esta mañana, porque queremos reconocer que tú eres el Señor de nuestra vida y solamente en ti podremos llenar aquel vacío, Señor. Ningún ídolo, Señor, podrá llenar ese vacío. Solamente tu presencia en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones sabias. Ayúdanos a transitar por la puerta estrecha. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, a examinar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra conducta, Señor. Y que tu carácter, tus frutos, Señor, se reflejen en nuestra vida. Y permite, Señor, que nos alejemos de aquello que nos engaña y que destruye la verdad. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.